Edgardo, bienvenido, buen día, ¿cómo va la vida? Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Juan Mary? Pero un placer para mí también. Muy bien, aquí estamos trabajando. Y indudablemente, Edgardo, digo, la Argentina que ha cambiado junto con el mundo, ¿no? En aras de esta pandemia del COVID-19. Bueno, totalmente. Ha cambiado muchísimo desde el punto de vista que estamos en una cuarentena muy importante. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena. Sí, Me claro. parece que nos ha permitido a nosotros prolongar las fases de contagio. Tenemos una cantidad de muertos. Siempre los muertos, nunca va a ser aceptable una cantidad de muertos por una cuestión de lógica, de sentimientos, de moral, pero es mínimo comparado con lo que pasa en otros países. A mí me asusta, por ejemplo, Estados Unidos con 70.000 muertos, 70 y pico mil muertos, el Reino Unido, que son potencias, países que yo conozco, que he estado, que uno nunca puede imaginar que lleguen a estos niveles. Y me preocupa mucho Brasil también, que es un vecino y que nos puede causar de alguna manera un daño colateral. Pero bueno, en Argentina yo vi el discurso, todos los discursos del presidente. No estoy en la crítica del presidente porque me parece que a este presidente que está haciendo los primeros pasos hay que tener en cuenta que Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre. No es un presidente que tenga 2 años en ejercicio del poder. Por lo tanto, va con muy buena medida. Yo estoy de acuerdo con las fases que ha creado, además con la comunicación. Muchos le critican que es un profesor porque usa las filminas, porque de alguna manera manifiesta su forma de ser, que es una forma de ser de un tipo tranquilo, de un profesor universitario. El discurso me pareció muy acertado, el del día viernes, como todos los discursos. Me parece que está muy bien que siga con la cuarentena. Me gustó que desenmascare a aquellos que quieren terminar con la cuarentena. Hay un grupo de prensa que son operadores, no son periodistas, que están tratando de hacer lobby para las empresas. Y ya hemos visto que en algunas empresas que no se ha cumplido con la cuarentena, en Luján hay un caso, los empleados se contagian. Entonces, me parece que esto es para tomarlo en serio. Algunos me podrán decir, sí, pero mire que en la Argentina el año pasado murieron entre neumonía y gripe 31.000 personas. Sí, pero esto no sabemos ni cuándo comenzó, porque algunos lo retrotraen a 5 años atrás, el coronavirus, ni cuándo va a terminar, ni cómo es el contagio. Vos viste, Juan Mary, que hubo idas y vueltas de todos los colores, que barbijo sí, que barbijo no, que el contagio es por aire, que el contagio es por las mucosas. En realidad poco se sabe. Es una enfermedad nueva y la ciencia tarda en descubrir y encontrar los orígenes. Estoy de acuerdo con lo que hizo Fernández. Kicillof también es un gobernador nuevo, hay que tomarlo como tal, ¿no? El más avesado en el gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, que su cercanía a Alberto Fernández le costó muchos chiporrotazos con el núcleo duro del macrismo, ¿no? No sé si con Macri, no sé si Macri está interesado en lo que pasa en el país, porque ya hemos visto el periodo de gobierno, lo que pasó con la República Argentina, pero sé que un grupo cercano, Patricia Bullrich, podemos nombrar también a Peña, que fue el jefe de gabinete, digamos, Sí. el tipo que manejó el gobierno de Macri, y otros dirigentes políticos no están de acuerdo con que Larreta esté tan cerca. Tampoco Cristina Fernández está tan cerca, ¿eh? Hay algunas cuentas viejas, pero me parece que Larreta tomó decisiones importantes teniendo en cuenta, primero, que la ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares con más contagios, segundo, que ha tenido problemas serios en los geriátricos, y vos sabés que en Italia el 50% de los fallecidos tienen que ver con su permanencia en geriátricos. El geriátrico es un lugar de altísimo riesgo, porque vos sabés que hay todas personas mayores, esto lo han dicho los médicos, yo no soy médico, soy periodista, pero bueno, es lógico esto. Cuando ingresa una persona, un enfermero, un cocinero, un médico, y contagia, hace estragos. Entonces me parece que por ahí un poco se le fue el cuidado, el control a la reta. Pero bueno, yo creo que no es momento de discusión política. A mí me parece que aquellos que están con las cacerolas, que están reclamando no sé qué, porque yo hace 60 días que tengo los estudios jurídicos cerrados y no digo absolutamente nada, porque prefiero preservar la vida. Aparte, aquellos que entienden de derecho deben saber que el bien jurídico protegido más importante en la Argentina y en el mundo es la vida. Y Fernández, como buen abogado, está protegiendo la vida de los argentinos. Entonces, aquellos que salen a cacerolear, yo digo, ¿por qué no hicieron el cacerolazo cuando las tarifas de luz se fueron a precios increíbles, o las tarifas de gas, o con todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 4 años? Así que yo creo que Alberto Fernández es muy poco para Argentina
Después discutiremos qué pasa con la deuda. Ya es una cuestión endémica, la deuda argentina. Esta deuda no la contrajo Alberto Fernández, la dejó Macri, la dejó allí como un premio para el gobierno que viene. Es muy difícil. Los acreedores fabrican y ganan dinero. El dinero no les interesa, no, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, no son personas que tengan moral, que le interese a la gente, le interesa el dinero. Y lamentablemente Argentina no está en condiciones de pagar. Y yo veo muy bien que se pida quita y espera. Es decir, sacar, reducir los capitales, un poco el capital, reducir el interés y una espera de 3 años. Esto es habitual en algunos procesos de quiebra. Es habitual que haya quita y espera. Pero no me preocupa la deuda en la Argentina, no me preocupa que emitan dinero, porque en definitiva uno nadie sabe cuando Estados Unidos emite dólares si tienen respaldo o no tienen respaldo. Nadie lo sabe, porque en definitiva ellos tienen la primera potencia del mundo, tienen la máquina para hacer los dólares y lamentablemente no hay ningún tipo de control. Así que yo, con la medida de Alberto Fernández, de acuerdo, la deuda no me preocupa, que emitan dinero no me preocupa. Después que esto se solucione, y yo por un mensaje, mira, Juan, hablé con un amigo que es uno de los dueños de Constantino Viajes en Buenos Aires y Sí. estaba hablando del tema de los pasajes y me dice, mira, estamos cambiando a partir del 8 de octubre. Esto me lo dijo al tercer día de la cuarentena. Es decir, que yo perdón, que a partir de septiembre tal vez las cosas estén más normales, pero no antes, ¿eh? No antes. Debemos esperar todavía este mes completo de mayo y yo calculo que 20 días de junio, porque aún no se sabe cuál es el pico máximo en la Argentina. Después que pase la cuarentena, que la gente esté bien, que se reactive la fuente de trabajo, ahí pensemos en pagar la deuda. Ahora pensemos en nosotros, porque no podemos dejar de pensar en nosotros. Pensar de otra manera es realmente ser miserable, porque si uno no piensa en los demás, yo veo perfecto que se ayude, mucha gente está, que los planeros, pero a ver, alguna vez Alfonsín, que fue un gran demócrata, dijo, tuve que hacer la caja pan porque no quería que se me muera la gente. Y los ayudas importantes. Hay gente que no tiene trabajo, que tiene trabajo informal o que hace una changa, y lamentablemente esa gente necesita de la ayuda del Estado. Además, Juan, el Estado no es una empresa. El Estado gobierna un país y un país no tiene que dar superávit, tiene que estar equilibrado. Pero para mí no es nada desdeñable que se ayude a la gente, me parece que es perfecto. Uno podrá decir, sí, se compran zapatillas, teléfonos, no son todos los casos. Y en todo caso, si alguien se compra un teléfono o un par de zapatillas, también tiene derecho. Porque estamos viendo que la Argentina ha pegado un giro a la derecha impresionante, ¿no? Vemos en las redes sociales la cantidad de gente que critica estas medidas que tienen que ver con la ayuda solamente a gente que no tiene posibilidad. Porque vos pensás, el hombre que vivía del cartoneo, que sale con el carrito a la calle, hoy no lo puede hacer. Hoy los Claro. negocios están cerrados, son muy pocos. Decime qué posibilidad tiene esta gente de sobrevivir. ¿Con qué sobrevivir si el Estado no lo ayuda? ¿Vamos a dejar morir? ¿Vamos a generar más pobres de lo que tenemos? No. Entonces mi visión es una visión de prudencia. Yo me quedo en casa, salgo lo necesario, tengo autorización como vos por ser periodista de circular, hago lo necesario y lo mínimo. Estoy grabando mi programa de radio de casa también. Estoy en mi estudio y tengo un lugar preparado para trabajar, como estás viendo vos, este es mi lugar de trabajo. Y creo que hay que cumplir con la cuarentena, hay que respetar la distancia y hay que tratar en lo posible de tener paciencia. Nadie se tiene que desesperar porque pueda pasarse 70, 80 días en la casa. Esto de la apretada, de que es necesario que salgan. Vos fíjate que en algún lugar en que la gente salió, lamentablemente hubo rebrote, el caso de España. Yo hice una nota con María Rodríguez Blanco, que es una escritora española, hice 2 notas para el programa de radio, y ella me comentaba los días que hubo precisamente que se permitió salir a la gente, al otro día subió el pico. Así que no es tan sencillo. Si se supiera cuál es la fuente de contagio del coronavirus, sería bárbaro si se supiera esto. Pero no se sabe, Juan. No tenemos idea cómo es. Si hubiese un estudio científico que hubiese determinado, como se hizo en su momento con otras pandemias, sería extraordinario. Pero yo recuerdo, he leído muchísimo sobre pandemias, en la Argentina hubo una de poliomielitis allá por los 50 y pico de años, en donde la gente tenía tanto miedo que había blanqueado, porque decían que la cal mataba el virus, y había blanqueado los frentes, los cordones de la calle, los árboles, los postes de luz, porque fue una cosa seria. Entonces yo pienso que si alguna vez nos pasó, nos volvió a pasar, no es cuestión de Argentina,
es una cuestión que está vinculada exclusivamente a la humanidad. No sabemos cómo puede producirse. Alguna vez vino el SIDA, que cambió parte de las relaciones entre los seres humanos. Muchos se Claro. olvidan del HIV, ¿no? Yo Yo recomiendo ver la película me de acordaba, vos Freddie sabés, Mercury. Edgardo, me acordaba del cólera. Me acordaba del cólera Claro, también. yo cubrí el cólera, yo estuve en todo el norte argentino con el cólera y en Bolivia cuando era el presidente Menem y fuimos con el ministro Rados y lo primero que hizo fue cruzar a Bolivia porque Bolivia tenía realmente en ese momento muchas carencias y mirá, estábamos en el micro, se había contratado un micro con los funcionarios de Acción Social y con periodistas. Y lo primero que hizo, levantó el teléfono y lo llamó a Menem, que era el presidente, y le pidió un cargamento de lavandina para Bolivia, porque no tenían lavandina. Y bueno, vos entrabas a los hospitales y eran camas y camas y camas de personas que estaban languideciendo allí. Era terrible. Vos sabés que no podías tomar agua en ningún lado. Es más, un médico me había aconsejado a mí que tome cerveza porque era un medio ácido, no te podías contagiar. Lo que yo he visto de cólera, realmente me haces acordar ahora, fue en el 93. La población Santa Victoria, en Salta, por ejemplo, cantidad de personas enfermas, hubo muchos fallecidos. Bueno, lo del cólera se salió en la Argentina, afortunadamente, pero hubo cólera en Bolivia, hubo cólera en Perú, ¿te acordás? Que tiene que ver con las condiciones sanitarias también esto. Seguro. Edgardo Miller, como siempre, clarísimo y contundente la columna. Te vamos a tener aquí presente en Quédate en Casa algunas veces en la semana. Para mí un honor, un placer. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, yo quiero antes de despedirme saludar a Pedro Caramelo, que cumple años. Sí, Así que le mandamos un abrazo a Pedro, que siempre me ha tenido en cuenta. Te mando a vos, que te quiero mucho, Juan, muchísimo. Sos un gran laburante, te lo dije siempre, muchas un muy gracias. buen profesional, así que es un gusto estar en Quedarte en Casa. Y bueno, me quedo en casa. Un abrazo. Un abrazo grande, Edgardo, muy generoso en los conceptos como siempre.